Muy buenas noches. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Sin más que decir, apaga la luz y sube el volumen, que la historia comienza ahora. La primera vez que la vi, pensé que alguien había cruzado el pasillo con prisa y la dejó estorbando sin darse cuenta. Pero lo que me sacó de onda no fue la silla de ruedas plantada a mitad de la área C, sino el lugar exacto donde estaba, frente a la habitación 214, como si alguien la hubiera acomodado con intención. Esa silla pertenecía al señor Ramiro, quien había fallecido 2 semanas antes, así que verla ahí me detuvo en seco. No había razón para que estuviera afuera, mucho menos tan bien posicionada, casi como si esperara a que alguien se sentara. Lo raro vino después. La levanté un poco para revisar los frenos y estaban duros, bien ajustados, igual que cuando la dejamos guardada en la bodega. No pensé nada más. Empujé la silla, la dejé adentro, acomodé las otras, cerré la puerta y seguí con mis pendientes. En ese momento, el pasillo tenía esa calma que te deja escuchar tus propios pasos, y por alguna razón sentí un pequeño cosquilleo en la nuca, como si algo hubiera quedado fuera de lugar cuando regresé la silla. Pero preferí no engancharme. Había visto cosas más extrañas en mis años ahí, casi todas con explicación, o eso quería creer. A la noche siguiente, cuando pasé cerca de la 214, la silla estaba otra vez ahí, clavada exactamente en el mismo punto. No 1 centímetro más adelante, no uno más atrás. Lo peor es que estaba orientada de una forma que conocía muy bien. La posición en la que el señor Ramiro pedía quedar para ver de reojo el jardín por la ventana. Esa coincidencia me aflojó un poco las piernas. No podía ser cuestión de que alguien la moviera por flojera, porque nadie del turno de la tarde usaba esa silla desde que él murió. La llevé de nuevo a la bodega y esta vez puse más atención. Revisé que la puerta quedara bien cerrada. Pasé la mano por el piso y noté una capa fina de polvo, normal en esa área porque el aire acondicionado llevaba semanas fallando. Luego me fui a seguir con mis cosas, pero ya no podía soltar la idea de que algo no estaba del todo bien. Esa silla tenía historia, y los objetos con historia en ese lugar rara vez se quedaban quietos. Lo que terminó de tumbarme la tranquilidad fue lo que vimos en la cámara. Le pedí al vigilante, Miguel, que me acompañara porque no quería ver eso sola. Adelantamos hasta el minuto exacto en el que yo aseguraba haber visto la silla por primera vez. El pasillo aparecía normal, vacío, igual que siempre. Pero de un momento a otro, sin movimiento previo, sin sombras, sin sonido, sin nada, la silla simplemente ya estaba ahí, ocupando el cuadro, como si la imagen hubiera dado un salto. No era un corte de señal, porque el reloj de la cámara seguía corriendo sin pausas. Era como si la silla hubiese aparecido de un parpadeo entre fotogramas. Miguel guardó silencio y yo sentí que el estómago se me hacía chiquito. Esa clase de fallas no parecían técnicas, parecían intencionales. Al día siguiente, quise olvidarlo, pero mientras caminaba por la área C, me di cuenta de que el pasillo tenía un ambiente distinto cada vez que me acercaba a la 214, como si esa parte del edificio cargara una vibración leve que no se escuchaba, pero sí se sentía en la piel. Cuando llegué justo frente a la puerta, vi de nuevo unas líneas marcadas en el polvo del piso. Me agaché y confirmé que eran huellas de ruedas. Lo que más me inquietó fue que el rastro venía desde la bodega hasta la puerta del cuarto, como si la silla hubiera hecho ese recorrido durante la madrugada. Yo sabía que nadie la había usado,
y si alguien la hubiera movido, habría dejado ruido, porque esas ruedas tenían un rechinido que se escuchaba desde metros atrás. Esa misma tarde pedí hablar con el director. Le conté todo lo que había pasado, pero él intentó tomarlo con humor, como si yo estuviera exagerando. Lo llevé a ver las marcas del piso, lo metí a la bodega para revisar la colocación de la silla y hasta le enseñamos las grabaciones. Su sonrisa se le borró en menos de lo que tardó en ver el clip, donde la silla ya estaba frente al 214 sin que nada la moviera. No dijo mucho, pero lo noté inquieto. Aún así, pidió no comentarlo mucho, porque no quería rumores entre el personal. Esa frase siempre significa lo mismo. No hay explicación, pero es mejor fingir que sí. Durante los días siguientes, empecé a observar detalles que antes se me escapaban. A veces, cuando caminaba por esa área, el sonido del edificio parecía disminuir, justo al llegar a la zona cercana al cuarto del señor Ramiro, como si ese pedazo de pasillo estuviera aislado del resto. La silla seguía apareciendo ahí todas las noches, impecablemente alineada frente a la 214, como si alguien la colocara con una paciencia infinita. Incluso llegué a sentir que la posición variaba según la noche. A veces parecía apuntar directo hacia la puerta, otras ligeramente inclinada, como si alguien hubiera estado sentado y acabara de levantarse. Una madrugada, mientras revisaba un medicamento pendiente, escuché a una residente llamar con voz temblorosa. Fui rápido a su habitación. Ella vivía 3 cuartos antes de la 214. Cuando llegué, la encontré sentada, con la mirada clavada en la puerta. Le pregunté qué ocurría y me dijo que había escuchado rueditas, así lo dijo, y que creyó que alguien estaba empujando algo por el pasillo. Esa descripción me congeló la espalda. Asomé la cabeza y vi la silla frente a la 214, pero esta vez estaba girada hacia la pared, como si alguien hubiera querido dirigirla a un punto específico. La residente me agarró del brazo y me preguntó si yo la había movido. Le dije que se recostara y descansara, pero ni yo misma. Creí mi tono tranquilo. El director pidió una revisión completa del área, nivel del piso, fallas en el sistema de aire, vibraciones, cualquier cosa que justificara el desplazamiento de una silla tan pesada. El equipo técnico tardó horas y concluyó que esa silla, frenada como estaba, no podía moverse sola ni aunque la empujara el viento. Revisaron la cámara también y aseguraron que no había congelamiento ni cortes. El video estaba limpio. La silla simplemente aparecía. Eso hizo que el personal empezara a evitar pasar cerca del lugar. Algunos daban rodeos innecesarios, otros caminaban con prisa y sin voltear, como si la silla pudiera responder a que la miraran. Yo trataba de mantener la calma, pero cada vez que veía ese objeto plantado frente al cuarto que ya nadie ocupaba, sentía que alguien estaba marcando territorio. La situación se volvió más intensa cuando decidimos mover la silla al almacén general, que quedaba lejos. Entre 3 personas, la levantamos para evitar que las ruedas rozaran el piso y dejamos clara la ruta para ver si algo volvía a moverse. La dejamos ahí rodeada de cajas viejas y muebles en desuso. Cerramos con llave. Esa noche respiré con alivio. Pensé que por fin terminaría, pero al siguiente día, antes de que saliera el sol, sonó mi teléfono. Era Miguel. Me dijo que fuera al asilo porque había pasado lo de la silla. Cuando llegué, la encontré otra vez frente a la habitación 214, en su posición exacta, como si jamás la hubieran movido del área CTSE. El polvo del piso tenía marcas nuevas, frescas, como si la bodega general no hubiera existido en absoluto. El director
No quiso mirar las huellas mucho tiempo. Dio media vuelta y se fue sin decir nada. Y a partir de ese día, entendí algo que me costó aceptar. Hay rutinas que el edificio guarda aunque quienes las hacían ya no estén. Y esa silla, por alguna razón que ninguno de nosotros logró explicar, parecía seguir un camino que conocía de memoria, como si todavía alguien la necesitara a esa hora, en ese punto exacto, frente a ese cuarto que ya no tiene dueño. Yo entré a trabajar al asilo San José en agosto del 2011, poco después de que se fueran 2 auxiliares de noche sin decir adiós. Según me contaron después, una de ellas dijo que ya no aguantaba ver cosas raras. Pensé que exageraban. A mí me urgía el trabajo y no le puse mucha atención, pero lo que viví ahí me dejó claro que en ese lugar pasaba algo que nadie sabía explicar del todo. Me tocaba turno mixto, de esos que cambian a veces entre mañana y tarde, pero mi favorito era el vespertino porque justo a esa hora, de 1 a 7, los abuelitos ya estaban más calmados. Algunos dormían la siesta, otros salían al patio trasero, al área del árbol. Ese lugar tenía una banca vieja de fierro forjado, de esas antiguas, donde siempre se sentaba un señor que los demás llamaban Don Ramiro. El señor era delgadito, callado, con ojos apagados, como resignado a que su vida ya iba de salida. Me tocó hablar con él pocas veces, pero siempre le llevaba agua o lo ayudaba a regresar a su cuarto. Tenía la costumbre de dormirse en esa banca, con las manos cruzadas y la cabeza agachada, como si no le importara nada del mundo. Y un jueves en la tarde, así lo encontraron muerto. Dicen que no sufrió. Se quedó dormido como siempre, y cuando fueron a llamarlo para la cena, ya no reaccionaba. Lo pasaron al cuarto frío, llamaron a la familia y se hizo todo lo necesario. A nosotros nos dieron la noticia en el pase de lista y hasta ahí quedó. Pero al día siguiente, como si nada, 2 internos, don Chucho y el señor Baltasar, dijeron que Ramiro ya se había sentado en la banca otra vez. Pensamos que estaban confundidos. A su edad, muchos ya no distinguían bien la realidad. Les dijimos que don Ramiro ya no estaba, pero los 2 juraban que lo vieron desde el ventanal. Incluso uno dijo que Ramiro lo saludó con la mano. Eso ya no fue tan fácil de ignorar. Ese mismo día, mientras acomodaba cosas en la cocina, una trabajadora social que venía una vez por semana preguntó si el señor del patio no tenía frío. Le dije, ¿cuál señor? El que está en la banca, junto al árbol, me contestó señalando por la ventana. Me asomé. No había nadie. Me quedé helada, aunque no lo dije. Ella insistió. Estaba ahí. Traía suéter gris, se veía flaquito. ¿No lo vieron? La descripción era exacta a don Ramiro. Le dije que probablemente era una ilusión óptica, el reflejo de los árboles, algo así. Pero ya empezaba a hacerme ruido en la cabeza. Esa noche, mientras esperaba el camión, me quedé pensando en algo. La banca del árbol era de esas que crujían cuando alguien se sentaba, y varias veces, incluso estando lejos, se escuchaba el sonido metálico de los resortes. Esa misma tarde, yo había escuchado ese crujido, no lo había asociado con nada, hasta ahora. La semana siguiente, entró un nuevo interno. Se llamaba Joel, un señor de unos 70, más lúcido que la mayoría. Caminaba con bastón y no hablaba mucho, pero se orientaba bien. Lo llevaron al recorrido por las instalaciones y por ahí de las 5 de la tarde lo dejaron solo un rato en el patio. Desde la cocina, una compañera y yo lo vimos levantar la mano y saludar a alguien. Pensamos que era a nosotras, pero luego se acercó a la banca del árbol y se quedó parado frente a ella. Cuando regresó al comedor, comentó en voz baja,
El viejito, de allá afuera, parece que no se mueve para nada. Siempre está ahí. Mi compañera y yo nos volteamos a ver sin decir palabra. Al día siguiente, Joel ya no quiso salir al patio. Dijo que le daba frío, aunque estábamos a mitad de septiembre y hacía calor. A partir de entonces, cada vez que alguien se acercaba a esa banca después de las 5 de la tarde, decía sentir algo raro, como escalofríos o malestar. Nadie quería sentarse ahí. Una noche, mientras pasaba lista en los dormitorios, escuché ruido en el patio. Era un rechinido suave, como si alguien se estuviera moviendo sobre la banca. Asomarme fue lo peor que pude hacer. La luz exterior apenas alumbraba el centro del patio, pero la banca estaba justo en sombra. Aún así, pude distinguir una silueta encorvada, con el mismo gesto que don Ramiro hacía cuando dormía. Cabeza agachada, manos juntas. El corazón me latía como loco. Cerré la puerta del patio sin mirar más y me metí a la oficina sin decir nada. Ya no dormí bien esa noche. Empezaron a pasar cosas chicas pero inquietantes. Las hojas del árbol, por ejemplo, se movían aunque no hubiera viento, siempre a la misma hora. A veces parecía que algo invisible las agitaba, y cuando pasaba cerca, te daba una especie de mareo, como si algo te empujara a no quedarte mucho tiempo. Una vez, una voluntaria del área de terapia ocupacional dejó un costurero en la banca por error. Al regresar por él, ya no estaba. Lo buscó por todo el patio, pero no apareció. Días después lo encontraron bajo la banca, con las agujas acomodadas en cruz, como si alguien las hubiera puesto así con intención. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que don Ramiro seguía ahí. Un enfermero de noche contó que en una ocasión, al hacer su ronda, vio la banca vacía desde la ventana, pero al dar vuelta por el pasillo y asomarse al patio, alcanzó a ver una sombra levantándose y alejándose lentamente hacia el muro del fondo. Cuando fue a revisar, no había nadie. Los internos más antiguos empezaron a decir frases como «no le gusta que lo ignoren» o «hay que saludarlo por respeto». Una señora le dejaba un vaso de agua en una mesita del pasillo que daba al patio, y aunque nadie lo tocaba, el vaso aparecía medio vacío en la mañana. Y luego vino lo peor. Una tarde, don Chucho, uno de los que primero dijo haberlo visto, se quedó dormido en esa banca. Nadie lo vio llegar. Cuando lo encontramos, estaba tieso, con los ojos abiertos y el cuerpo inclinado hacia un lado, como si algo lo hubiera empujado. No presentaba signos de violencia, pero el médico dijo que el corazón simplemente se detuvo. La dirección decidió clausurar esa zona del patio. Pusieron cinta y trasladaron la banca a un cuarto de limpieza que casi no se usa. Pero, aún así, algunos reportaban escuchar el crujido de metal a la misma hora de siempre, como si siguiera usándose. Yo aguanté unos meses más, pero ya no era lo mismo. Cada vez que salía al patio sentía que alguien me observaba. Una vez soñé que Ramiro me hablaba, que me pedía que lo dejáramos tranquilo, que no lo quitaran de ahí. Me desperté con la garganta seca y sin poder mover las manos por unos minutos. Después de eso, renuncié. Hoy paso por afuera del asilo de vez en cuando y siempre volteo hacia el patio trasero. Sé que ya no hay bancas, que lo remodelaron todo, pero a veces me parece ver esa forma encorvada junto al árbol, como si todavía estuviera esperando que alguien le lleve su vaso de agua y le diga buenas tardes. Y aunque ya no trabaje ahí, jamás me atrevería a decir que don Ramiro se fue, porque hay personas que simplemente deciden quedarse. Llegué al hogar de ancianos Los Olivos en abril del 2013 porque mi tía necesitaba a alguien de confianza en el turno nocturno. No era enfermero titulado ni nada,
pero tenía experiencia cuidando adultos mayores y la verdad en ese lugar no exigían tanto. Lo que querían era alguien que no se durmiera, que aguantara los gritos nocturnos y que supiera lidiar con lo que muchos prefieren no contar. Las cosas raras que pasan cuando todos creen que los viejitos ya están dormidos. Al principio no me tocaba esa ala. Yo estaba asignado al área central, donde hay más movilidad y ruido. Pero a las 2 semanas, por falta de personal, me pasaron a la sección de mujeres, a los cuartos de la 8 a la 12. Ahí fue donde supe quién era Clara. Clara tenía ya sus años encima. Según el expediente, pasaba los 90. Padecía demencia severa, no hablaba, no respondía a estímulos, no comía sola. Era de esas pacientes que solo miran al frente, con la mirada perdida como si no estuvieran ahí. Su cama estaba en la esquina del cuarto 9, pegada a la pared. Nunca se levantaba, nunca hablaba, y, sin embargo, todo comenzó con una que sí hablaba, la señora Amelia. Amelia estaba en el cuarto 10 justo al lado. Era de esas viejitas que no se callan. Se quejaba de todo, pero una noche, pasadas las 3, comenzó a gritar. No de dolor ni por malestar. Gritaba: «Me está viendo. Ahí está, en la puerta. Dígale que se vaya». Yo subí corriendo y entré a su cuarto. Estaba sentada en la cama, señalando hacia la puerta con los ojos desorbitados. No había nadie. Le pregunté qué había visto. «Era Clara», me dijo. «Esa señora con la bata clara. Estaba ahí parada viéndome desde el marco». Yo intenté calmarla. Le dije que era imposible, que Clara no podía ni moverse. Me asomé a su cuarto para comprobarlo. Ahí estaba, acostada en la misma posición de siempre, con los ojos abiertos, mirando a la nada. No dije nada, pero algo no me cuadró. La puerta estaba medio abierta. Nunca dejábamos esas puertas así. A la siguiente noche pasó lo mismo. Amelia volvió a gritar que Clara estaba viéndola desde la puerta. Esta vez, una enfermera de turno también escuchó y subió conmigo. Vimos lo mismo. Clara acostada, como si nada. La enfermera, una de las más viejas del lugar, solo dijo: «Ya empezó otra vez», y se fue sin decir más. Eso me dejó pensando. Pregunté discretamente a otra compañera, y me soltó que años atrás Clara ya había tenido episodios raros, que una vez una interna aseguró haberla visto parada en medio del pasillo durante la madrugada, pero nadie le creyó porque supuestamente era imposible que Clara se moviera sola. Entonces me puse a revisar el historial. Clara no tenía movilidad. Su ficha indicaba que requería asistencia total para todo. Y, sin embargo, la tercera noche, algo cambió. Eran como las 3:45 de la mañana. Ya había pasado mi ronda y me senté un rato en la silla del pasillo. Me estaba quedando dormido cuando vi una sombra cruzar frente al baño comunitario. Me levanté. Pensé que alguna señora se había levantado sin avisar. Fui directo al cuarto 9. Clara no estaba en su cama. El colchón estaba hundido, como si apenas se hubiera levantado. Me quedé frío. Revisé debajo de la cama, nada. Salí al pasillo y me fui al baño. Cuando abrí la puerta, estaba parada frente al espejo, inmóvil, con la cabeza levemente inclinada, mirándose. No se movía, no decía nada. Sentí una presión en el pecho, no por miedo, sino porque algo ahí estaba muy mal. No se suponía que eso fuera posible. Me acerqué despacio. El reflejo en el espejo era igual de inexpresivo que ella. Le hablé bajito, sin tocarla. «Clara, vámonos». Nada. Después de unos segundos, apenas giró la cabeza hacia mí. No abrió la boca, no se sacudió, no pareció ni confundida. Solo me miró como si ya supiera que yo iba a llegar. Caminé hasta ella y le tomé la mano. Estaba helada. La llevé a su cuarto en silencio. La recosté y ella se dejó acostar sin resistencia,
como si solo necesitara que alguien la regresara. Cerré la puerta y me quedé ahí unos minutos. No supe qué hacer. No se lo conté a nadie. Me dio miedo que pensaran que yo la había movido o algo peor. Al día siguiente, Clara murió. Murió en su cama, a la misma hora en que yo la había encontrado la noche anterior, frente al espejo. No tuvo síntomas previos, no había señales de complicaciones, simplemente se fue. Y ese día, todo se sintió más pesado en ese pasillo. Después de eso, la señora Amelia no volvió a gritar, pero otras cosas empezaron a pasar. 2 internas dijeron que alguien tocaba su puerta en la madrugada. Golpes suaves, casi como si alguien apenas rozara la madera. Cuando abrían, no había nadie. Una dijo que alcanzó a ver la sombra de unos pies bajo la rendija, pero cuando salió, no había rastro. Intentamos pensar que era una broma, tal vez otra residente con sonambulismo, pero nadie coincidía en horarios ni en movimiento. Además, el pasillo tenía cámaras. Repetimos grabaciones por días. A esa hora no se veía nada extraño, pero el micrófono captaba un golpeteo muy leve en la misma zona donde estaban esas puertas. El volumen era bajo, como si alguien tocara con las yemas de los dedos. Eso no lo podía explicar nadie. Un día, otra compañera que no sabía nada del caso me dijo: porque hay un cubrebocas usado en el lavamanos del baño si nadie entra ahí desde que murió Clara. Fui a revisar. Ahí estaba, en el lavabo donde la había visto parada. Nadie se lo explicó. Lo tiramos y cerramos el baño con seguro, pero cada tanto el seguro aparecía abierto. Yo seguí trabajando ahí un mes más, pero ya no dormía, ya no comía bien. El ambiente se sentía raro, no porque fuera algo paranormal en el sentido de película, sino porque te daba la impresión de que alguien estaba en ese pasillo a la misma hora, esperando que alguien le hablara o se diera cuenta que aún andaba rondando. Y lo que más me inquietó fue algo que pasó justo antes de irme. Estaba limpiando la repisa del fondo, cerca del baño. Me agaché a recoger unos papeles caídos y, sin querer, le di un manotazo a un espejo de pared que apenas colgaba de un clavo. Cayó de frente, sin romperse, pero al recogerlo me di cuenta de algo. En el polvo del vidrio había una marca muy clara de una frente y 2 ojos. No una cara completa, solo eso, como si alguien se hubiera parado frente al espejo y se hubiera quedado ahí mucho rato, como Clara la última vez que la vi. Ese fue mi último día. No volví a pisar el hogar de ancianos Los Olivos. No porque me pasara algo que me hiciera salir corriendo, sino porque a veces lo más fuerte no es lo que grita, sino lo que se queda callado demasiado tiempo. Como Clara, que nunca habló, pero parecía estar diciendo algo cada vez que se quedaba viendo a alguien en silencio. Como si supiera algo que los demás no. Como si desde el fondo de su mente, donde ya no quedaban palabras, hubiera algo que no necesitaba decirse, solo mostrarse.